Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos su puntual asistencia en esta sesión. Este, la intención es continuar con el análisis de estos mecanismos de participación por referencia a los soples. Quiero platicarles también que, pues, como ustedes saben, tendremos la próxima semana una sesión final acerca de pues, digamos, lo que pueden ser los retos de los institutos electorales, ¿no? Y me permití invitar a una consejera, Marimar, de Yucatán, que ha sido presidenta por allá, para que nos platique de los retos que observa acerca de el futuro de los soples. Que me parece que, pues, es muy interesante escuchar la opinión de alguien que desempeña o que ha desempeñado el cargo, porque como ustedes habrán visto, pues he tratado de que podamos ver no solamente la parte teórica, ¿no? Que desde luego es muy importante, pero también la parte práctica, la parte práctica. A ver, voy a decir algo que aquí Omar Alejandro ya me lo ha escuchado, ¿no? Pero yo creo que la teoría que no nos sirve para explicarnos y entender la realidad no nos sirve. A ver, yo admiro muchísimo, de eso se burla mi hijo. Admiro mucho al glorioso imperio bizantino, pero eso de andar discutiendo si los ángeles tienen ombligo o no, pues la verdad es que me parece que sale sobrando. Bueno, el día de ayer yo les platicaba de este bonito ejercicio en el que me tocó participar como consejero en este caso, del plebiscito en el municipio del Marqués, Querétaro, y quería yo continuar platicándoles de esta experiencia, pidiéndoles, como les decía yo ayer, que todo esto que estoy diciendo ustedes lo vayan rebotando, vayan haciendo el ejercicio de hacerlo como si fuera un espejo con la legislación local que ustedes tienen. Y quiero presentar aquí algo. ¿Dónde está? Ah, perdón, ya se me movió, pero lo que tengo que hacer es esto. Param, pam, 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 parararam, pam, pararam. Ay, es que se me mueve esta cosa. A ver. Perdón, a ver, déjeme, déjeme abrir una ventana. Me parece que la silla. Ahí está. Sí, pero no lo puedo mover. A ver. Voy a hacer otra cosa. Otra vez sí pude. No sé por qué ahorita no estoy. Ahí está. A ver. Ahí va bajando ya, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se ven? Perfecto. Bueno, este es el informe final. Pero lo que pasa es que les quiero mostrar algunas cosas que vienen aquí. Para llegar al momento álgido y lanzarles una pregunta. Ahora que está de moda la idea del voto electrónico y cosa con la que además yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Pero bueno, van a decir, ¿cómo gastaron papel? No, fue en electrónico nada más. Bueno, este es el municipio. Este es el municipio. ¿Ven el cursor? ¿Se ve el cursor? Hacia esta parte está la capital. Entonces, digamos, toda esta parte es conurbada. Es la parte altamente poblada y además con gente con ciudadanía que viene de fuera del municipio, en esta parte. Y estas son, digamos, las partes rurales del municipio. Que ya viene más desagregado, pero ese es el mapa que quería mostrar. Aquí está. Esta es la urna que se utilizó. Esta es la urna que se utilizó. Quiero que observemos algo. Esta es la pantalla. Ahora, cuando tú diseñas la boleta electrónica, y conste que todavía no entramos a la pregunta, cuando tú diseñas la boleta electrónica, tienes que contemplar 3 posibilidades. Yo decía ayer que la pregunta, que en los mecanismos de participación ciudadana, pues se le presenta un asunto dicotómico a la ciudadanía, es un sí o un no. Y ahorita estoy diciendo que tiene que haber una tercera. ¿Por qué tiene que haber una tercera? ¿Cuál es la tercera opción? ¿Quién quiere responder? A ver, cuando vamos nosotros a votar, podemos votar por alguna candidatura, algún partido, pero ¿qué más podemos hacer? Anular el voto. Anular el voto. Exacto. Entonces, tienes que tener una tercera opción. Y la tercera opción es anular el voto. Anular el voto. Bueno, entonces aquí tienes la pantallita. Obviamente funciona bajo una idea de tocarla, de touch, donde lo que va a aparecerte es la pregunta, las posibles respuestas. Ahora, esta tecnología lo que tiene, y a mí me parece adecuado, es que una vez que picas, digamos, la opción que quieres marcar, te pregunta, ¿marcaste la opción de sí? ¿Marcaste la opción de no? ¿Marcaste la opción de anular? ¿Estás de acuerdo? O sea, vamos a verificar. Ay, perdón, es que me equivoqué. Pues regresar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Le picas en el sí. Y lo que hace es imprimir un pequeño testigo del voto, que es, hagan de cuenta, como el ticket o el comprobante que nos da el cajero electrónico. Aquí está la impresora y te lo muestra y aquí cae y ahí queda guardadito. O sea, no es que te lo lleves, sino que queda ahí guardadito. Ese ticket es la constancia del voto electrónico. Les voy a pedir que guardemos esa consideración. Bueno, vámonos a las imágenes. Este es el cronograma de actividades. Es como un calendario electoral. No me ven ahí, estoy muy gordo. Me decís, sí, pero tenía más cabello. No, tampoco. Aquí estamos con, pues, compañeras, compañeros auxiliares, notificadores, la gente que nos estuvo apoyando y el personal también del instituto. Con CAES. Pero, a ver, aquí estamos en los ejercicios que yo les platicaba de socialización de las urnas, tanto con ciudadanía como con medios de comunicación. En esta foto, en la segunda que ustedes ven, más bien se lo estamos presentando a las compañeras y compañeros que nos apoyaron como capacitadores, asistentes electorales, digamos como CAES. Este es ejemplo de material electoral. El primero es el díptico que se elaboró, el cartel y la manta. Estos fueron de quienes proponían la idea del sí. Aquí está, esta es la foto a la que quería llegar. Esta es una mesa que se hizo con las personas en el municipio para recabar las opiniones a favor y en contra.
Esta en particular es en una casa de la cultura, una cabecera, si la memoria no me falla. Entonces, bueno, viendo la foto de frente, como ustedes están viendo de izquierda a derecha, es el director de organización electoral, José Eugenio Plasencia, el secretario ejecutivo, Carlos Eguiarte, y la directora de Educación Cívica y Participación Ciudadana, María Pérez Cepeda. Ellos dos y ella ahorita son consejeros. Mari, de hecho, es la presidenta interina, y están, digamos, conduciendo la mesa. En realidad, quien la conocía era Carlos, ¿no? Pero estas son las mesas de trabajo que se hicieron con la ciudadanía interesada por el sí e interesada por el no. Esta es otra mesa de discusión también, pero esta se hace en otro lugar, y lo que pueden ver ustedes es que aprovechábamos para llevar las urnas. Entonces, aquí, digamos, están exponiéndose las razones, la gente está opinando, participando, y al final podían pasar a ver las urnas y hacer ahí un pequeño ejercicio para ver cómo había que picarle y todo esto, ¿no? Es muy fácil, insisto, es muy sencillo, pero es una tecnología nueva. Entonces, pues hay que familiarizar, digamos, a la ciudadanía en la medida de lo posible con este tipo de ejercicios. Se hizo la difusión en medios de comunicación, contratamos pues este tipo de espacios para promocionar en los camiones. Ahora, obviamente, en los camiones de las rutas del municipio, o sea, no quedan caminada por todo el estado. Y estos camioncitos que se contratan, seguramente los habrán visto, bueno, en algunas ciudades están prohibidos, en otras no. Que lo que hacen, pues, es llevar publicidad. Ahora, además, no, aquí no, bueno, estas son las entrevistas con los medios, pero me quiero regresar aquí. Algo que nos funcionó muy bien fueron los días de tianguis, porque en este municipio, como en muchos de México, de hecho, hasta en la propia Ciudad de México, hay días de tianguis, ¿no? Entonces, en ciertas zonas hay días de tianguis donde va la gente de otras comunidades. Normalmente en este caso eran los domingos. Entonces, lo que hacíamos es que en el día de tianguis, 4 o 5 tianguis que se hacían en el municipio, o sea, seguramente se siguen haciendo, hacíamos perifoneo y también nos íbamos a volantear. Eso, a mí, mi impresión personal es que creo que era la medida más eficaz. No que estas no la fueran, no que estas no tuvieran que hacerse, sino que esa era una medida eficaz porque iba mucha gente. Entonces nos permitía interactuar, informar a la ciudadanía. De eso sí no tengo foto, pero se lo estoy platicando. Bueno, las entrevistas con los medios hay que hacerlas, desde luego, aun cuando a lo mejor no tuvieran tanto impacto en la ciudadanía. Yo tengo esa corbata, esa camisa y ese saco. Nada más que el saco ya le mandé meter porque ya no estoy tan llenito. Estos son también ejercicios de socialización. Estos son puros ejercicios de socialización. Muy bien. Bueno, este compañero que ahí era el supervisor, ahora ya trabaja en la institución. Esta foto es interesante porque aquí estamos con los representantes de los partidos políticos. A ver, los partidos no participan, conforme a la ley de Querétaro, hasta donde yo entiendo todas las leyes, no participan formalmente en los procesos de participación ciudadana. Pero siguen siendo parte del Consejo General del Instituto, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues los tienes que informar. No puedes simplemente hacerlos a un lado, tienes que mantenerlos informados. Entonces, por ejemplo, empezando de izquierda a derecha, la compañía representante del Verde, compañero representante del PT, PRD, señor secretario ejecutivo, la directora de Educación Cívica, no distingo aquí bien, y el director, el titular de unidad de informática. Entonces, bueno, pues se les daba información, obviamente, ¿no? Estamos con capacitación, se hicieron los simulacros, tuvimos algunos observadores electorales. Siempre es bueno, yo soy muy partidario de la observación electoral. Tenemos los nombres.
Capacitación hacia observadores también. Hay todo el mundo muy serio y entacuchado. Muy bien. La documentación. A ver. Quiero que noten algo. No es igual a la documentación que manejamos en las elecciones, digamos, de la democracia representativa. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Por dos razones. Primera, porque la ley es distinta. Aquí, insisto en algo que yo comentaba el día de ayer, no estás aplicando la ley electoral, no estás aplicando la LEGIPE. Y dos, no tienes tantas candidaturas, ¿no? O sea, no tienes candidaturas. Entonces, estas dos circunstancias provocan que tú puedas diseñar una documentación electoral más sencilla, más simple, que desde luego contenga toda la información, los candados de seguridad que tengas que poner, todo lo que tú quieras, pero que sea más sencilla. Entonces, tenemos la hoja de incidentes, la constancia de clausura y remisión del expediente, el recibo de las actas, la hoja de resultados. Muy bien. Un cartelón, la mantita para avisar dónde. No, sí, y les digo, aquí no aparece, pero está también la opción, desde luego, de poder anular. El mecanismo de recolección del voto. Muy bien. La jornada de consulta, bueno, pues iniciamos con el himno nacional, ahí estamos todos en el consejo. En esa ocasión, la FEPADE, aquí está el entonces fiscal, el doctor Nieto, hizo un operativo, simplemente pues como haciendo presencia, ¿no? Aquí estamos en casillas, aquí hay compañeras y compañeros votando. Tenemos aquí también compañeros CAES, ahí pueden verse la urna, puede verse la mesita receptora. Fueron 38 centros de votación. Quiero que vean esta foto. ¿Alguien me puede decir a qué se parece? ¿Qué se parece que estamos haciendo? Cómputo. ¿Pero qué en el cómputo lo hacían las máquinas? Cómputo estatal o distrital. Pero nada más es un municipio, no Pero es bastaba que la con... máquina, usted dijo que eran Cómputo. máquinas locas o algo así, que nada más cuando terminaba el proceso les mandaba la información, bueno, no mandaba la información, sino más bien me imagino que sacaba un expediente cada máquina de cuánto había computado las personas del sí y del no. No estamos haciendo eso. No estamos haciendo eso. Jesús. Lo que pasa es que las máquinas imprimen un testigo que contrarresta y que compara cómo fue el voto de cada persona. Y entonces habría que hacer ese análisis, ¿no? De cuál fue lo que sacó y los votos que contar los votos de cada uno de los partidos según la máquina lo había mandado. Pero la máquina te daba ya los... Ay, tengo que conectar esto. La máquina te daba ya los resultados. Si la máquina te daba ya los resultados, pues solamente había que sumarlos y pues eso lo podía hacer el secretario ejecutivo. ¿Por qué estamos en mesas de trabajo contando? Me voy a regresar de nuevo a la foto. ¿Por qué estamos en mesas de trabajo? ¿Cuándo? A ver, más fácil. ¿Cuándo en un órgano electoral hacemos mesas de trabajo con consejerías y representaciones de partidos políticos? ¿Cuando hacemos qué? Recuentos. Recuento. Exacto, recuento. ¿Hicimos recuento? Me voy a regresar a la foto. ¿Dónde está? Bueno, tengo que abrirlo primero, ¿verdad? Ok. Cuando hacemos recuento,
tuvimos que hacer recuento, y ahorita les platico por qué. Pero Jazmín, ¿y me ven? Ya lo escuchamos y vemos. Ya, porque sí me quedé, como que me quedé pasmado. Bueno, les decía, en la foto de la izquierda está mi compañera Jazmín, consejera en ese momento, socióloga, en una mesa, y el que está enfrente es el representante del PRI. En la segunda foto vemos a la izquierda al economista Carlos Peñafiel, representante de Morena, hoy embajador, está saliendo de República Dominicana, está yendo a Corea. En medio, el señor secretario ejecutivo, Carlos Seguiarte. A la derecha está la consejera Gema Morales, después está su servidor sin barba, y, ya no se borró. Y después estaba una compañera echándome la mano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a tener la necesidad de hacer un recuento? ¿Y qué estábamos recontando? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y les voy a platicar la parte compleja, fea, difícil, la parte donde nos equivocamos, para que a ustedes no les pase, porque no sé si les suceda, pero a veces aprendes más de los errores que de los aciertos. Hasta donde yo les platicé ayer, todo iba fluyendo bien, todo iba en orden. Cuando viene la jornada, instalamos las casillas, que implicaba, entre otras cosas, pues llevar las máquinas. No hubo problema, se llevaron, la votación fluyó bien, nadie, ningún ciudadano, ninguna ciudadana reportó que el testigo dijera una cosa distinta a la que había marcado, ¿no? ¿Se acuerdan quienes tengan ya cierta edad que hay un capítulo en Los Simpson donde Homero va a votar con unas máquinas electrónicas? Y entonces él le pica, ¿no? Y pone, voté por Obama. Gracias por votar por McCain. No, voté por Obama. Y le vuelve a picar varias veces. No, gracias por votar por McCain. Gracias por votar por McCain. Debo reportar esto al presidente McCain, dice, ¿no? Y la máquina se lo chupa y lo tritura. Bueno, es una de las casitas del terror, ¿no? Bueno, que como bien sabemos no son canon, pero son muy interesantes. Bueno, nadie nos reportó eso. Nadie nos reportó, voté por Obama y me apareció McCain, lo cual era bueno. Una urna sí tuvo algún problema y se descompuso. Entonces lo que se hizo fue sustituirla. Los votos se quedaban guardados, o sea, no se perdían, se llevó al instituto, se extrajo la información, se imprimió el acta y digamos que se complementó con la información de la urna electrónica que se llevó para sustituirla. No hubo problema. Todo iba fluyendo muy bonito, muy alegre, muy bien. Ya nosotros decidimos no instalar un consejo municipal justo por una idea de ahorrar recursos, sino que nosotros, o sea, el Consejo General del Instituto, sustituirnos en el Consejo Municipal. O sea, lo que el Consejo Municipal iba a hacer, hacerlo nosotros. Hasta ahí todo iba muy bien. Entonces estábamos en sesión permanente. Todo tranquilo. Teníamos decretamos un receso. Ya habían llegado todas las urnas electrónicas al instituto, habían llegado bien, no había habido problemas, se habían entregado las actas de recepción y todo, se habían impreso las actas, porque esas se imprimían desde la casilla, y se había alimentado el sistema de información. Entonces, un receso. Estábamos con el presidente y nos avisan que llegó un grupo de ciudadanos muy enojados del Marqués, que porque alguien les había dicho que había ganado el sí, y ellos estaban en contra. ¿Se acuerdan lo que les platicé ayer, que había un enfrentamiento ahí interesante que tenía que ver con los partidos políticos? Pero nosotros dijimos, bueno, pues es que eso es falso, o sea, no hemos dado ningún resultado, no. Entonces dice el presidente, no se preocupe, yo ahorita lo atiendo, ¿no? Que era, el que llegó era el candidato que había perdido y que era regidor. Bueno, pues empieza el presidente a platicar con él y todo.
Pues nos salimos, y ahorita regresamos, ¿no? Perdonen lo que les voy a confesar, pero tengo que decir, creo que tengo que decirlo. Yo fui al baño y de repente me tocan. Y se me hizo absolutamente extraordinario porque pues, la gente no molesta, ¿no? Doctor Vado, que si puede venir, que urge. Y yo, ¿qué pasó? Pues ahí voy. Bueno, les voy a platicar lo que pasó. Se imprimió una hoja de resultados, bueno, eran 2 o 3 hojitas, eran 38 casillas, digamos 38 centros de votación. Bueno, se imprimieron. Y alguien mandó que se repartieran en la mesa de sesiones y con la prensa que ahí estaba. Recuerden que estábamos en receso. Estábamos en receso, pero digamos es sesión permanente. Entonces, pues ahí estaban los de los partidos, estaban los de los medios, algunos estaban sentados, otros estaban ahí echándose una galletita, fumándose un cigarrito afuera, pero ahí estaba todo el mundo, es lo que quiero decir. Entonces se reparte la hojita. Nos mandan llamar, nos llaman a presidencia y nos dicen, ¿qué creen? La hojita trae un error. El error. Dije, pues si el error es que donde debería decir Instituto Electoral de Querétaro, dice Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, bueno, pues a lo mejor no es tan grave. No, el error era grave. Las columnas de resultados estaban invertidas. La columna del sí tenía los votos del no y la columna del no tenía los votos del sí. Ahí ganaba el sí. Pero estaban invertidas. Cuando nos dicen eso, a mí el alma se me fue al suelo. Porque yo sé que en esta materia no te puedes equivocar. Vas sin red de protección. Y entonces empiezan a pasar por la mente de uno muchísimas cosas. Están estos ciudadanos allá afuera, esto ya se entregó, está chueco, ¿te acuerdas del procedimiento de destitución de los compañeros de Chiapas? Muchas cosas. Pero lo tienes que resolver. A ver, y lo primero es resolverlo. Lo primero es resolverlo. Ya después investigar qué pasó, corregir, tomar medidas disciplinarias, lo que quieras. Pero lo primero es resolverlo, porque la jornada no ha concluido, que los resultados no se han dado. Y tú tienes que tutelar los principios de la materia electoral. Los tienes que tutelar. Y el primer principio, que claramente vino a mi cabeza y seguramente a la cabeza de ustedes, es el de certeza. Estás afectando el principio de certeza de los resultados. Tienes que hacer algo para darle certeza a los resultados. Esa es tu primera obligación. ¿Qué vamos a hacer para darle certeza a los resultados? Porque nosotros mismos estamos generando la duda. Entonces empezaron a surgir opciones. La primera era, pues, a ver, formal, estábamos en receso, ¿no? Sí, pues simplemente desconozcamos el documento. Podría ser la primera opción. Pues no lo puedes hacer. Tu gente lo repartió, están ahí en sesión, o sea, que cualquier persona se puede meter y repartir cualquier papel. Es absurdo, ¿no? Segunda opción, simplemente decir pues, que fue un error, y repartir las hojitas ya con los resultados correctos. Pero generas la duda, ¿no? O sea, no disipas la duda. ¿Qué hacer? Pues lo que nos pareció prudente para tutelar el principio de certeza fue ordenar un recuento total. Un recuento total de las 30 y tantas casillas. Ahora bien, yo les pregunto, el voto, ¿cuál es el voto? O el sufragio de la ciudadanía. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Está en el cerebro de la máquina? ¿O está en los testigos impresos en papel? ¿Cuál es el voto? ¿El que está en el cerebro de la máquina? ¿O el que está en el testigo en papel? El testigo en papel. Muy bien. ¿Quién habló? Perdón, ¿Erika? Perfecto, muy bien. Erika nos dice que el testigo en papel. ¿Alguien más?
El voto era electrónico. El voto estaba en el cerebro de las máquinas, porque el voto fue electrónico. El testigo es eso, es un testigo, pero no es el voto. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes saben que tenemos jurisprudencia, criterios del Tribunal Electoral que nos dicen que tú no puedes andar abriendo paquetes electorales a lo borras, nomás porque se te ocurre, ¿no? Que debe haber una causa para abrirlos, porque si no, puedes incluso provocar una nulidad. Entonces, nosotros, o sea, lo que debatimos ahí, lo que yo decía es, a ver, hay que irnos al recuento, pero no podemos hacer el recuento electrónico, o sea, no debemos meternos al cerebro de la máquina porque causa jurídica para hacerlo no lo tenemos. Porque, a ver, lo que nosotros circulamos fue una hojita de resultados, pero no era un documento legal necesario por la ley. O sea, el problema no era propiamente legal, el problema era político. ¿Estamos de acuerdo? El problema era la legitimidad de los resultados. Entonces, si un tribunal nos decía cuál fue la causa legal por la que te metiste al cerebro de la computadora y pudiste haber manipulado y sacaste cosas, información, nosotros le íbamos a tener que decir, pues no hay. Y entonces el tribunal nos puede decir, pues se anula, ¿no? Y órale a repetirlo, imagínate, ¿no? Imagínate, ahí sí ya buscan un puente, ¿no? Bueno. Lo que dijimos fue, a ver, ¿hay algún reporte, alguna oficialía electoral, alguna hoja de incidentes donde algún ciudadano, alguna ciudadana se haya quejado de que el testigo no representó el voto que realmente formuló? O sea, que donde dijo no, decía sí. No, nadie. Seguritos que nadie. No hay ningún documento que diga eso. Ok, no hay ninguna queja. A ver, compañeros de medios, alguien, porque estoy haciendo el seguimiento de las notas, ¿no? Alguien se quejó en medios, algún periodista dijo que no, nadie. Ok. Entonces, podemos presumir que los testigos funcionaron bien, que sí reflejaban la votación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un recuento total, pero de los testigos, de manera que conservemos la integridad de la información dentro del cerebro de la computadora, que ese es el auténtico voto, porque insisto, es voto electrónico. Entonces, hay que hacer un recuento total. Ahora, ¿cómo hacer el recuento total? Obviamente la ley de participación no lo señalaba, pero bueno, pues, sabe uno cómo hacerlos y estar en la ley electoral. Yo he tenido la fortuna de que he participado en el primer recuento moderno y en el último, porque me tocó el recuento de 2006 siendo consejero distrital del entonces IFE en el tercer distrito federal, y me tocó el recuento de Campeche. Entonces me ha tocado estar en el primero y en el último, así que pues, algo de experiencia sí tiene uno. Y me ha tocado estar en intermedios en otros, ¿no? Entonces organizamos las mesas, ya ves que tienes que organizar las mesas, ¿no? Entonces en cada mesa una consejería, el presidente, digamos, iba a estar flotando entre todas las mesas y les íbamos a pedir a los partidos políticos que nombraran representantes. Ok. Regresamos a sesión. Para esto ya estaban medio sacados de onda, ¿no? Entonces explicamos qué pasó. A ver, se circuló este documento, el documento está mal, por esta y estas razones, las columnas están invertidas. Eso es lo que pasó. Ya se imaginarán el silencio que se hizo en el salón de sesiones. Lo que vamos a proceder a hacer entonces, en este momento, es un recuento administrativo total de los testigos del voto. Eso era muy importante, de los testigos del voto. Por lo tanto, nos vamos a organizar así, así y así. Le otorgamos a los partidos políticos media hora para que procedan a nombrar pues, las personas que quieran que estén en las mesas, ¿no? Porque ya ven que en cada mesa los partidos políticos tienen derecho a tener un representante. O una representante. Bueno, pues fue lo que hicimos. Se sacaron de onda. Obviamente la prensa estaba así. Y pues empezamos el recuento. Pues nos organizamos. En la foto que ustedes vieron, nos traían las cajas con los testigos del voto y pues ahí hicimos el recuento. Como cualquier recuento electoral. Cuando íbamos en la segunda casilla, el representante del PRD, que ya se los mostré en una foto, el licenciado Chuy, levanta la mano, porque estábamos en distintas mesas en las salas de sesiones, ¿no? Y dice con voz fuerte, ¿no? Oigan, ya nos dimos cuenta que sí tienen razón, que nomás fue que se invirtieron las columnas.
¿Por qué no lo dejamos así? Y varios representantes de otros partidos, sí, así como, pues, no nos van a tener trabajando aquí toda la noche, ¿o sí, no? Entonces, eso fue lo que decían, pues ya, o sea, ya vimos que fue un error, que nada más se invirtió la columna, pues dejémoslo hasta ahí, ¿no? Y nuestra decisión, que me pareció además la correcta, fue, no, tenemos que acabarlo, tenemos que agotarlo. Por dos razones. La primera, una razón formal, porque el órgano ya lo había acordado, ¿no? La segunda, que me parece más importante, es la razón de contribuir al principio constitucional, que era dar certeza, Entonces, oiga, gracias por la confianza, efectivamente sí, eso fue lo que pasó, pero tenemos que agotarlo, ¿no? Y acabamos en la madrugada, prácticamente, de hecho, cerramos como a las 9:30, ya entre que dar los datos finales, una ruedita de prensa y demás, como a las 9:30. De hecho, quiero platicarles que para nosotros como consejeros fue una sesión más larga, incluso que cuando tuvimos elección de gobernatura. Más larga. Y tuvimos que hacer el cómputo total. Todo. Al final, la única mesa en la que había representante era la mía, porque el compañero presidente y representante de Morena, que ya se los mostré, Carlos Peñafiel, él se quedó hasta el final y fue el único representante de partido que se quedó hasta el final. Él sí fue con nosotros a las 9:30. Pues, ahí contando. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué encontramos? Nada. ¿Hubo diferencia? No. O sea, fue muy claro que fue un error en la manera de presentar la información, pero nada más. Dado que había ganado el no y que empezaron a ver eso, pues la ciudadanía que había ido ahí medio molesta, pues se fue muy contenta. De hecho, pues no se quedaron a todo el recuento. Cuando vieron que efectivamente era este problema de inversión en las columnas, pero la verdad es que nosotros esperábamos que hubiera alguna impugnación. No la hubo. No la hubo. Ningún partido quiso impugnar, ninguna ciudadana, ningún ciudadano se inconformó o se molestó con los resultados. Y el ayuntamiento, el presidente municipal se había comprometido a que fueran cuales fueran los resultados, y votara el número de ciudadanía que fuera a votar, él los iba a aceptar y que no la iba a hacer cardíaca. Se requería una participación del 40% para que fuera obligatoria, nos quedamos en el 8%, no se acercó, pues, y a pesar de eso, el presidente dijo, bueno, ok, no, legalmente no es obligatoria, pero, o sea, lo que aquí sí que es indicativa, pero yo di mi palabra de que iba a cumplir lo que pues, decidía la mayoría, por lo tanto, no vamos a concesionar. Y mejor compraron otros camiones de recolección de basura, ya. Ahora bien, ¿qué fue lo que materialmente pasó? Porque hubo que hacer una investigación. Yo les decía ayer, y les pedí que lo guardaran en la memoria, que hicimos varios simulacros. En estos simulacros se revisaba, por ejemplo, también los reportes y cosas por el estilo. Cuando se hizo el último simulacro, se pidió un ajuste en el reporte, lo cual implicaba, pues, meterse al sistemita y, digamos que, desprogramar, no sé el término técnico, aquí me tendría que corregir quienes de ustedes sepan de informática, pero quitar una columna o mover otra y demás, pues implica cuestiones de programación, que a lo mejor son muy sencillas, pero implica que alguien que sepa le meta mano. Entonces hicieron el ajuste solicitado, pero al hacerlo, no sé cómo, no sé por qué, perdonen, pero ahí sí la informática no se me da. Ahí fue donde invirtieron las columnas. Pero eso ya no lo revisaron, ya no se revisó. Por eso el reporte no salió así. La verdad es que fue enojoso, fue incómodo, fue molesto que nos sucediera esta situación. Pero creo que obramos bien en el sentido de que, primero, no podíamos desconocer que ese documento era nuestro. Era
no solamente era una mentira, era abonar a la falta de certeza. Tampoco creo, válidamente simplemente podríamos decir, ay, pues no la hagan de todos, pues nada más intercambien. Ahí táchele donde dicen no, póngale sí. Y donde dicen sí, táchele y póngale. Ni aun cuando los propios partidos nos decían, ya nos convencimos, ya no la hagan de todos. Porque era un ejercicio de la ciudadanía, no de los partidos. Con esto no estoy mermando la importancia que puedan tener ellos como integrantes del órgano electoral, no, claro que no. No estoy mal hablando de ellos, no. Lo que estoy diciendo es que era un ejercicio ciudadano. Sí es cierto, jurídica y políticamente, pues los partidos supervisan lo que sucede en el órgano electoral, pero este era un procedimiento eminentemente ciudadano. Entonces, teníamos nosotros que responderle a la ciudadanía y que dar los mayores elementos posibles de certeza. Pero a la vez teníamos que cuidar la integridad de la información. Por eso no nos podíamos meter al cerebro de la computadora. Desde luego, una opción intermedia era tomar las actas que las imprimía la computadora, o sea, la urna electrónica que firmaban el funcionariado de casilla, simplemente tomar las actas y hacer y contar los votos, y eso nos hubiera llevado a hacer una suma de 38 cifras, no te lleva mucho tiempo, ¿no? Era una vía intermedia, pues, pero la verdad es que consideramos, y yo en lo particular consideré que lo mejor era hacer el recuento total. O sea, ante la duda, mejor tratar de despejarla lo más posible. ¿Cómo nos fue? No hubo quejas de la ciudadanía. Yo decía hace un momento, no hubo impugnaciones. Los partidos no le hicieron cardíaca. El municipio tampoco impugnó. Y la prensa sí consignó el hecho. No podían no hacerlo, ¿no? Sí consignó el hecho, pero también consignó el hecho de que hicimos el recuento total. Porque además lo que hicimos fue explicarles, invitarles a que estuvieran presentes en el recuento. Concluido el recuento, convocamos a rueda de prensa y ahí explicamos otra vez. O sea, no solamente hacer las cosas, sino comunicarlas. Eso es un elemento fundamental para la cabeza de un órgano electoral local. La cabeza de cualquier órgano, ¿no? Pero pues, fundamental. Tener la capacidad de comunicar oportuna, completa y claramente la situación. Yo les puedo platicar de mi experiencia que en 2 ocasiones que los tribunales anularon elecciones en Querétaro, 2 veces en Huimilpan, bueno, de hecho fueron 3, 2 veces en Huimilpan y una en el municipio capital, aunque la segunda de Huimilpan y la del municipio capital la revocó después a la superior. Ustedes se imaginarán, ¿no? Cuando sale la sentencia, sale a Monterrey anulando elecciones, pues inmediatamente todo el mundo voltea a ver al instituto, a ver qué hicieron mal, ¿no? Y hacíamos ruedas de prensa inmediatamente al día siguiente, a las 9 de la mañana, ruedas de prensa, donde explicábamos las sentencias. A ver, se anuló por esto y esto y esto y esto. A mí me tocaba explicar, traducir, digamos, la parte jurídica. Me tocaba también porque yo me ponía, ¿no? Pues, es que me gusta, pues, y trata uno de ser claro en la exposición. No sé si lo logre, pero trata uno de serlo, ¿no? Y lo primero en el caso de Huimilpan, en el primer caso de nulidad fue, cuando me dan la palabra, que primero hablábamos nosotros y después todas las preguntas, todas de los periodistas. No nos íbamos hasta que ya no hubiera preguntas. Salíamos todas las consejerías. Lo primero que hice fue leer un parrafito de la sentencia donde decía que los hechos acaecidos no son responsabilidad del Instituto Electoral. Alguien de ustedes me va a decir, pues estaban quitando el golpe. No, nosotros no nos lo quitamos, nos lo quitó el tribunal. Fue una circunstancia de inseguridad, de violencia que no le atañía al instituto. Entonces, tienes que explicarlo con la mayor claridad posible, lo cual implica que no puedes usar tecnicismos. O sea, imagínate que a los compañeros y compañeras periodistas les estás hablando de determinancia, cuando en muchas ocasiones sus propios medios no les dan la capacitación o la oportunidad de especializarse o profesionalizarse en el área electoral, ¿no? Entonces, de repente, el mismo periodista, la misma periodista que cubre la fuente de municipios,
que a veces incluso la mandan hasta cuestiones de deportes o entrevistas de color, pues le mandan también a hacer de seguimiento de, pues, de que hay algo pasó en el plebiscito que se fue chueco, ¿no? Y tú sales con que, no, déjeme decirle que plebiscito viene de plebs, porque los romanos, ¿qué? ¿Qué? No, pero es que es muy importante, y Bobbio dice que la democracia, ¿y eso qué? A ver, ¿está chueco o no está chueco? No, es que déjeme comentarle que el algoritmo, bueno, el instituto hizo las cosas mal, pum, a la prensa, ¿no? Tu primera obligación es dar certeza, tu segunda obligación es comunicar adecuadamente. No voy a ser crítico, pero hay quienes prefieren hacer esto por medio de boletines. Hay quienes prefieren hacerlo por medio de ruedas de prensa. Mi experiencia, la mía, que no quiere decir que sea igual que la de ustedes, porque depende de muchos factores, entre otros de las características específicas y concretas de la prensa en cada lugar. Mi experiencia es que eran mejor las ruedas de prensa, porque en las ruedas de prensa salían todas las preguntas. Cuando se manda un boletín, siempre hay medios, periodistas que te quieren preguntar y sacar más información, porque esa es su chamba. Esa es su chamba. ¿Estamos de acuerdo, no? Tu chamba como autoridad, recuerda que es uno de los principios de la materia, es contribuir a la máxima publicidad. Entonces, tú no te puedes encerrar y decir, pues yo ya mandé el boletín. Oiga, pero es que el boletín dice que determinancia cuantitativa, ¿qué carambas es eso? No, pues ahí búsquele. No. Porque tú tienes que contribuir al principio de máxima publicidad. Entonces, las ruedas de prensa permiten que vaya todo periodista que quiera ir y permite que pues, tú hagas las aclaraciones, las puntualizaciones, los comentarios. Hay veces que me dicen, oiga, doctor, pero es que si se hace una rueda de prensa, pues a lo mejor ahí está el representante de un partido y también quiere hablar y quiere decir, ¿y cuál es el problema? Es su chamba también, ¿no? Pero es que a lo mejor te va a criticar y te va a decir, pues sí, pero esa es su chamba. Esa es su chamba, ¿no? O sea, que quien no le gusta que lo critiquen, que no se meta a esto, ¿no? Miren, seamos sinceros. Permítame ser sincero aquí con ustedes. Hay gente que cree que hacer algo emocionante, valiente y temerario es aventarse de un paracaídas. Con un instructor acá atrás, ¿no? Aventarse del boñi. ¿Quieren adrenalina? ¿Quieren adrenalina? Una sesión de la jornada electoral o de cómputo como consejero o consejera con los partidos rugiéndote aquí en la espalda. Esa es adrenalina. Eso sí. La otra cualquiera lo hace. Esta. Estaba viendo una foto de mi graduación y traigo copete a la Elvis Presley. Pues sí. Pues no nada más es genética, ¿eh? Bueno, entonces así concluimos este procedimiento de plebiscito, donde como pueden ver ustedes, no todo salió bien. Pero cuando las cosas no salen bien, las tienes que arreglar. Ya después echarás culpas o investigarás o harás lo que tengas que hacer. Pero primero las tienes que arreglar, porque te debes a la ciudadanía. Y cuando te encuentras con situaciones como estas, no previstas en la ley, porque no estaba previsto, lo que tienes que hacer es acordarte que hay principios de la materia, principios de la función electoral, principios de las elecciones, y obrar conforme a esos principios. Porque en última instancia, tu función como autoridad electoral es ser guardián de los derechos políticos electorales, pero en serio, lo estoy diciendo en serio, no estoy diciendo como retórica, y ser guardián de los principios constitucionales. Y fue lo que hicimos aquí. Ahora, también hay una realidad, nos pudimos haber equivocado. O sea, el remedio pudo haber sido peor que la enfermedad, ¿no? Pero algo tenemos que hacer. Lo único que no se vale es la inacción, ¿no? Eso es lo que sí está totalmente fuera. Bueno, voy a cambiar la dinámica, voy a interrumpir aquí mi peroración para atender las dudas y comentarios que seguramente les habrán surgido. Entonces vamos a abrir aquí un pequeño espacio, después voy a continuar, digamos, durante la segunda hora, pero dado la dinámica que seguí, por eso quise interrumpirlo aquí un momento.
Entonces vamos a ver, aquí hay algunos comentarios. ¿Pero esta consulta anual del voto era válido? Sí. ¿Cómo identificaron los tianguis que sería una buena estrategia de socialización? Es una muy buena pregunta. A nosotros nos preocupó mucho el tema de la difusión, pero no la difusión, ¿cómo decirlo? A ver, la difusión real. O sea, no la difusión para que la ciudadanía de todo el estado vieran que estábamos trabajando, sino que la ciudadanía del lugar donde se iba a hacer el plebiscito se enterara. O sea, sí había que ir a la televisión, sí había que ir a medios, sí te entrevistaban los periódicos. O sea, todo eso hay que hacerlo, porque también es un tema que pues interesa, ¿no? Pero hay que ir con la ciudadanía, con la que no, a lo mejor no ve la televisión o no ve los periódicos, había que ir con ella. Entonces, creo que fue una idea del señor secretario ejecutivo, ahora consejero, Carlos Eguiarte, porque él como yo habíamos trabajado en municipios, él en uno y yo en otro. Siempre es una muy buena experiencia trabajar en municipios. Y entonces seleccionamos no seleccionamos, pedimos la información de los tianguis o días de mercado y las comunidades donde se daba. Porque eso era nos parecía muy importante para la difusión en la zona rural. Recuerden que les dije que era un municipio que estaba dejando de ser rural y convertirse en urbano, pero todavía tenía pues, un territorio importante rural. Entonces, en la parte urbana, pues ahí los camiones funcionaban muy bien, ahí volanteo funcionaba muy bien, ahí seguramente sí les llegaban los periódicos, las noticias y demás, pero en la parte rural no, nos pareció una buena idea ir a los tianguis. Entonces lo que conseguimos fue un listado de tianguis y de fiestas patronales, de las dos cosas, porque cuando hay fiesta patronal, pues va mucha gente. Ahora, ojo, no vayan a pensar que nos metíamos a la iglesia y ahí con la hojita de la misa, ahí venía el volante, no, tampoco, ¿no? Pero sí, pues, a ver, cuando hay fiesta patronal, pues no nada más está la misa, ¿no? Hay como un tianguisito y venden comida y demás, pues ahí vas y repartes, ¿no? De una vez. Ahora, obviamente avisándole al municipio, ¿no? Imagínense, no nos van a levantar a algún compañero ahí que andaba repartiendo. Entonces, eso nos funcionó. La pregunta del plebiscito, sí, promocionamos la pregunta. Creo que la pregunta era, ¿está usted de acuerdo o no en que se concesione la recolección de desechos en vía pública? Creo que esa era la pregunta. Ahorita vamos a platicar de la redacción de las preguntas, siempre bien complejo. ¿Cómo respondieron los funcionarios de casilla? ¿Hicimos insaculación? No, hasta donde yo recuerdo lo que hicimos fue apoyarnos en el funcionariado de las elecciones que habían sido unos meses atrás, el año anterior. Nos respondieron bien. Sí, no tuvimos grandes problemas de que nos aceptaran, ni de sustituciones. Sí, nos respondieron bien. Es que además les generaba como, ¿va a ser con urna electrónica? Sí, ¿cómo funcionará? Como que les generaba un poquito una duda, en buen sentido lo digo, una inquietud de, pues, ¿y eso cómo se come, no? Y por otra parte, cuando les dábamos la capacitación, pues veían que su función prácticamente era la de ser testigas, pues va a estar tranquilo, o sea, no hay que ser mucho, pues, ¿no? Porque realmente era así, o sea, obviamente llegaba la ciudadanía, se identificaba con la credencial, se verificaba en la lista nominal, se le pasaba a votar, se le marcaba el dedito y todo esto, pero pues era mucho más sencillo. A ver, es que ustedes lo saben, ¿cuál es una de las partes más difíciles y complejas de ser funcionario de casilla? El cómputo, el escrutinio y cómputo, ¿no? Y ahí tienes a los de los partidos haciendo su chamba, ¿no? Peleando que si este voto es válido, que si no es válido, que si le rayó, que si se le salió, que si dos marcas, que si puso Don Simi, que si cuenta o no cuenta. Todo eso se elimina con la urna electrónica. Todo eso se elimina. No tienes problema. Esos problemas desaparecen. Desaparecen. Bueno, ok, ya respondí las dudas acá, pero no sé si alguien acá quiera levantar su manita y hacer algún comentario, alguna reflexión. Incluso se vale que alguien diga, oiga, doctor, yo creo que mejor lo hubieran podido resolver de esta otra manera. Oiga, a mí me tocó ver que tal cosa. ¿Alguien más? ¿Se promocionó la pregunta en sí? Sí. Promocionábamos la pregunta, la ubicación de los centros de votación y las posturas a favor y en contra. No pusimos el total de casillas, o sea, no fue exactamente el mismo número de casillas, sino que usamos centros de votación, todos en escuelas. Porque la ley de participación ciudadana nos lo permitía.
Ahora, no todas las leyes te lo permiten. Ustedes tendrán que revisar la ley de su entidad, porque algunas leyes sí te permiten poner centros de votación y entonces son menos, y otras te dicen, digamos como la federal, que tengas que poner el mismo número o un número muy similar de casillas. Entonces, digamos que nosotros, la nuestra sí nos lo permitía. Lo que yo diría es que ustedes chequen la propia y vean si se puede o no se puede. Muy bien, ¿quién más? De aquí una. Alternativas de impugnación en los estados de mecanismo de participación ciudadana. Bueno, en este caso específico, se mandaba a la ley de medios de impugnación en materia electoral local. Habría que ver en cada ley, o sea, tú tendrías que ver en tu ley si se establece algún medio de impugnación específico o, que es lo que normalmente se hace, se remite a la legislación procesal electoral, ¿no? Muy bien. ¿Quién más quiere hacer un comentario sobre este tema, alguna reflexión, algún planteamiento? ¿No? Luz Fabiola, adelante, Luz. Gracias, doctor. Yo estuve trabajando en el INE durante muchos años, casi 25, y usábamos unas urnas electrónicas en algunos ejercicios de, por ejemplo, comisarías municipales acá en Guerrero, pero en municipios no muy complicados. Pero las circunstancias, por ejemplo, de mi estado sí son muy adversas por movimientos sociales, de inseguridad, etcétera. Entonces, creo que en un momento dado sería excelente transitar a la urna electrónica, pero las circunstancias muchas veces en algunas entidades son de mucho riesgo. Si con el papel y con la boleta y con los recuentos, que casi son el 60% de recuentos cuando hay una elección, el asunto, y se pelean, pero duro con un voto, ¿no? Porque acá, por ejemplo, me han tocado, estuve en la zona norte de Guerrero, fui vocal ejecutiva allá, y las peleas por un voto en municipios donde la diferencia eran de 4 votos, que se fueron a tribunales y fueron de 2. Entonces, creo que por lo menos nos falta mucha madurez política para transitar a la urna electrónica. Sería lo ideal, bajaría costos de manera sustancial, porque las boletas, tan solo las boletas con todas las medidas de seguridad son carísimas, las urnas, las mamparas, incluso el pago que se les hace a las funcionarias y a los funcionarios de casilla por estar ahí desde las 7:30 de la mañana hasta las 11, 12, 1, 2 de la mañana es algo complejo, ¿no? Ojalá espero no irme de este mundo sin ver el uso de las urnas electrónicas en una elección. Gracias, doctor. No, consejera, muchas gracias. Además, usted preside el OPLE allá, ¿no? No, pues le agradezco mucho su comentario. Yo creo una cosa, a ver si usted la comparte. Bueno, ustedes. Yo diría que voto electrónico para todo el que pueda, voto en urna electrónica donde se pueda y voto en papel donde sea necesario. Y cuando pienso en donde sea necesario, sí pienso donde no hay electricidad, donde no llega el internet, pero también donde las circunstancias sociales y políticas no permiten hacerlo de otra manera. Comulgo totalmente con el punto de vista que usted plantea. Yo creo que una estrategia nacional para pasar al voto electrónico, incluso el voto en internet, tendría que compadecerse de la realidad de cada entidad. Y tendría que irse construyendo con mucho cuidado, entidad con entidad. Y lo que usted dice es muy cierto. Mi opinión personal es que pocas cosas hay tan técnicas y tan complejas como el diseño de documentación y material electoral. Qué cosa tan compleja. Qué cosa tan difícil. Con todo y que el INE nos proporciona los formatos, para diseñarlos, para hacer las cosas. Yo me acuerdo, miren, de verdad, digo, no me ven, pero las manos me empiezan a sudar. Yo me acuerdo en unas elecciones que todavía imprimimos nosotros las boletas con talleres gráficos de la Nación, llegamos a supervisar, ¿no? Y ahí teníamos compañeros que tenían días dando el seguimiento. Bueno, ahí estábamos. Y escuchaba yo, en la oficina de al lado estaba la secretaria ejecutiva de un instituto, no voy a ventanear, obviamente, corrigiendo nombres por teléfono y checando pantones, y yo,
Pero ¿cómo es posible que lo esté haciendo ahorita que van a imprimir sus boletas? De verdad, en serio, me sudan las manos, no me cabe en la cabeza, ¿cómo es posible? O sea, tú tienes que llegar con eso, pero súper recontrarchichecado, súper revisado. Pero hay gente que hace eso, ¿no? Me acuerdo otro órgano electoral que a mitad del proceso electoral cambian directivos, puede haber muchas causas para hacerlo, pero ponen en áreas de organización gente que no tiene experiencia electoral. Y yo, pues ojalá cuando salen en la mañana su mamá les eche la bendición, porque esa va a ser la única protección que van a tener. Híjole, la verdad es que sí, son una serie de cosas bien, bien complejas. Y bueno, pero regresando al tema, sí, me parece que ahí tiene uno que compadecerse de las realidades de cada, incluso ni siquiera de cada estado, de cada municipio, porque yo estoy pensando, por ejemplo, que nos lo hubiera pedido el municipio de Pinal de Amoles, que es un municipio serrano, cercano a la zona de la Huasteca. Es un municipio serrano, totalmente serrano, donde si bien te va, el internet te agarra en la cabecera y te agarra de forma intermitente. La electricidad también es otra cuestión muy similar. Probablemente ahí no hubiéramos decidido una electrónica. Probablemente no. Oiga, pero entonces no lo hubieran podido reducir costos, por ejemplo, si ese municipio lo hubiera pedido. Lo más probable es que ahí no hubiéramos podido hacerlo, ¿no? Lo más probable es que no hubieran podido hacerlo. Sí, aquí hay un comentario acerca de en Oaxaca. Sí, pues, muchas veces, bueno, es que además cuando viene la renovación de consejerías, por acuerdo del INE, que si no me equivoco no ha sido modificado, pues se tiene que dar una nueva votación y en su caso ratificación o sustitución del funcionariado. Muy bien. Me van a decir, pues para usted es muy fácil hablarlo habiendo sido consejero. Sí, pero acuérdense que estuve del otro lado. O sea, un poco como la compañera Fabiola, pues nos ha tocado estar de un lado y del otro, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiere hacer un comentario? Bueno. Ahora, me voy a regresar a otras cuestiones técnicas. Bueno. Un tema fundamental, hay dos temas que debemos tener claros. Uno, en este tipo de mecanismos, la existencia o no de la obligatoriedad del resultado. ¿Qué quiere decir obligatoriedad del resultado? También le llaman resultado vinculativo. Quiere decir si la autoridad debe obrar en el sentido de la votación mayoritaria. La regla general en México es que esto se dará cuando se tenga el 40% de participación. 40% de participación y claramente se vote en algún sentido. En caso de que no sea así, entonces el resultado es meramente indicativo. La experiencia en México es que difícilmente se llega a resultados que sean obligatorios. Tal vez los mayores índices de participación se han dado en Yucatán. Yo recuerdo, bueno, pues sí yo recuerdo, o sea, obviamente preparé la clase, ¿no? Pero me refiero a que me estoy apoyando en mi memoria. Algunos, en Yucatán, la experiencia yucateca es muy interesante porque ha hecho consultas de este tipo en municipios donde se habla lengua. Y entonces, por ejemplo, la documentación, sobre todo el material, se ha hecho en lengua, ¿no? En lengua maya. Con participaciones ya muy cercanas al 40%, pero suele suceder esto en municipios pequeños, cuando se discuten temas que impactan muy fuertemente a la ciudadanía. Por otra parte, hay un tema que es más teórico que práctico, pero lo tengo que mencionar, que es quién puede solicitar la realización de estas consultas. Buena parte de la doctrina te dice que para que sean auténticamente ejercicios ciudadanos, quien debe de solicitarlos debe ser siempre la ciudadanía y nunca la autoridad, porque si no, la autoridad puede usarlos como ejercicios de legitimación. Eso es lo que dice la doctrina. La realidad en México es que tenemos de las dos. Puede solicitarlo la ciudadanía, un porcentaje de la ciudadanía, que suele rondar el 2 o el 3% de las personas inscritas en la lista nominal. Normalmente el documento que se usa como base es la lista nominal, o solicitarlo a la autoridad. En México tenemos, digamos, de las dos. Yo sé que teóricamente podríamos ponerle reparos y decir, no, para que sea auténticamente ciudadano, que solamente sea la ciudadanía. Pero a mí me parece, y esta es una opinión que podemos debatir y que desde luego ustedes pueden no compartir,
que en un país como el nuestro, donde todavía no tenemos la costumbre, hay que generar la costumbre. Entonces, creo que está bien que la ciudadanía, que la propia autoridad pueda solicitar la realización de este tipo de ejercicios. Ahora, recordemos algo. La consulta popular del año pasado, la nacional, fue producto de la recopilación de apoyos por parte de la ciudadanía. O sea, lo que estoy tratando de decir es que la ciudadanía ya se empieza a vincular con este tipo de ejercicios y a exigir este tipo de ejercicios. Entonces, hay que estar atentos, digamos, a eso. Otro tema técnico que es muy importante es y que le atañe directamente a los institutos, es el tema de la pregunta. Miren, en el caso boliviano, que platicaba yo ayer, el problema se dio porque el control constitucional de la consulta era posterior a la celebración de la misma. Cuando se diseñó en México, se diseñaron en México los mecanismos de la consulta popular a nivel federal y de la revocación de mandato federal, se tuvo particular cuidado en eso. Entonces, ustedes recordarán, por ejemplo, que la consulta popular pasa por la aprobación de la Suprema Corte y que en el caso de la revocación de mandato, pues se ejerce un control por parte del Tribunal Electoral, pero que también en acción de inconstitucionalidad la Corte debatió, por ejemplo, la pregunta. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Bueno. Aquí tenemos que puntualizar algo que miren, cuando yo leía algunas críticas acerca de cómo decidió la Corte la pasada consulta popular, me pareció, puedo estar equivocado, desde luego, que había un error en las críticas que se hacía a la Corte, porque la mayor parte de quienes criticaban la decisión asumían que la Corte había resuelto un juicio, o sea, que la Corte había ejercido una función materialmente jurisdiccional, y no es así, no es así, porque cuando la Suprema Corte resuelve si es procedente o no una consulta popular y si la pregunta es adecuada o no, no está ejerciendo una función materialmente jurisdiccional. Perdón, pero como que sí me pegó la alergia. A ver, ¿cuándo hay jurisdicción? Cuando hay litigio. ¿Cuándo hay litigio? Cuando una parte pretende algo y otra se resiste. Díganme dónde estaba el litigio en el procedimiento de consulta popular. No hay litigio. No hay. O sea, hay ciudadanía o hay un órgano que lo solicita y ya. Pero es que en los medios, sí, en los medios había mucho debate y qué bueno que lo haya, ¿no? Pero eso no es litigio. El litigio es ante el tribunal, una persona legitimada dice yo me opongo por tales y tales razones. Entonces, la función que ejerció la Suprema Corte fue una función de control constitucional, sí. De control constitucional previo, sí. De control constitucional previo obligatorio, sí. Pero no jurisdiccional, porque no había litigio. Y ahí sí, báilenme a quien quieran. Que alguien pueda demostrar que había un litigio, no había litigio. Y perdón, pero regresemos a nuestras clases, quienes sean abogadas y abogados, de teoría general del proceso, donde nos enseñan las bases de cualquier litigio, de cualquier proceso judicial. Si no hay litigio, no hay proceso. Ese es el único auténtico presupuesto procesal. Si no hay litigio, o sea, si no hay play, si no hay alguien que se resista a una pretensión, no hay juicio, punto, se acabó. Y eso lo sabemos desde siempre, ¿no? La Corte hace dos cosas que en los estados tienen que hacer los soples. Fíjense. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de la legislación local en materia de democracia participativa se hizo antes de la Ley Federal de Consulta Popular y desde luego antes de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Entonces, en los estados se decidió seguir un modelo distinto que en el federal, porque el federal es posterior. En los estados, ¿qué fue lo que pasó? En los estados lo que pasó fue que se dejó a los consejos generales de los soples el diseño, o en su caso aprobación de la pregunta, y la aprobación de la consulta. Eso, en el ámbito federal, ya dijimos que se dejó a la Corte, pero en el ámbito local se dejó a los soples. Ahora bien, eso no quiere decir que sea una facultad omnímoda de los soples, o una facultad que esté libre de cualquier tipo de control, no.
porque las decisiones que ustedes toman, o que toman los institutos electorales locales, pueden ser controvertidas ante los tribunales electorales locales, ¿no? Y de ahí puede subir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no deja de haber la posibilidad de un control judicial, pero en principio el análisis le toca a ustedes. En el caso del INE, por ejemplo, por referencia a la consulta popular, no es así. No es así. Porque el INE tiene que recibir la información, la notificación de que la Corte aprobó, de que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores ya dio el visto bueno, y entonces ya lo ejecuta, ¿no? Claro, viene desarrollando actos anteriores, pero en ese momento lo ejecuta. En el caso de los soples, no. El primer tema es si la cuestión a consultar es consultable o no. Para esto, tenemos que atender a dos cuestiones. Primero, a lo dispuesto por nuestra Constitución, y segundo, a lo que digan las constituciones y las leyes de participación ciudadana de los estados. Pero por regla general, lo que hacen es repetir lo que dice la Constitución. Entonces, ¿qué materias no están sujetas a consulta? En primer lugar, los derechos humanos o derechos fundamentales. No vamos a ponernos aquí a discutir la distinción, o sea, lo que quieran, pues en las preguntas lo podemos hacer. Eso parece muy fácil, pero no es fácil. Les voy a platicar un caso real, el caso de Jalisco. En Jalisco se plantea la idea de consultar la construcción de ciclovías. Tanto en el municipio de lo que conocemos como Ciudad Guzmán, el legendario Zapotlán el Grande, la tierra de ese titán de la literatura mexicana que fue Arreola, y también en la ciudad de Guadalajara. Entonces se dice, vamos a consultar si se construyen o no ciclovías en ciertas partes de estos municipios y de esta ciudad. ¿Es consultable o no? Pues la verdad es que uno de primera impresión no iría así, pero hubo un grupo de ciudadanos que se opusieron e impugnaron porque decían, no, porque estás consultando un derecho humano. Ay, ¿a poco hay un derecho humano a usar bicicleta? No, pero sí hay un derecho humano a moverte libremente. Sí, ¿no? Y es cierto, ¿no? ¿Cómo se llama ese derecho? Libre tránsito, ¿no? Estás consultando el ejercicio de un derecho. La realidad es que no me lo tomen como crítica, tómenmelo como descripción. Hemos ampliado tanto los derechos humanos que de repente todo pareciera derecho humano, ¿no? Voy a comentar algo que ya me han dicho, oiga, no ande diciendo eso, porque luego en la corte no les gusta, pero lo tengo que decir, perdón. Hay por ahí una tesis de jurisprudencia que dice que el acceso al crédito bancario es un derecho humano. Entonces, ¿qué hago? Si Electra no me da, Banco Azteca o Coppel o Bancomer, lo que ustedes quieran, no me da crédito, interpongo un amparo para que me dé crédito, aunque esté yo en el buró y ahí deba mucho. O sea, no podemos, y cosa que soy profesor de derechos humanos, pero no podemos derecho humanizarlo todo, porque cuando derecho humanizas todo, nada es derecho humano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, pero se puede dar. Los derechos humanos. Por ejemplo, en este caso que platiqué de Querétaro, a lo mejor alguien nos pudo haber dicho, no, eso no es consultable. ¿Por qué no es consultable? Porque tiene que ver con el derecho a un medio ambiente sano. ¿Se fijan? Y estoy seguro que más de una y uno de aquí de esta aula virtual hubiera podido argumentarlo muy sólidamente y nos hubiera puesto a dudar. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, las cuestiones electorales, las cuestiones fiscales, las cuestiones de seguridad pública, en algunas ocasiones las cuestiones que tengan que ver con la organización interna de los poderes o de los órganos de gobierno, pues son también materia no consultable, también son materia no consultable. Por lo tanto, se tiene que hacer un análisis pormenorizado de cada caso. Miren, por la atención al tiempo no voy a presentar esas láminas, pero ustedes recuerdan que en el repositorio digital que tenemos en la escuela, ahí está todo el material. Bueno, entonces, en el caso específico, sí, claro, Erika tiene toda la razón. En el caso de nuestra Suprema Corte, por ejemplo, recuerden que la consulta popular el año pasado no fue la primera que se presentó. Recuerden que hubo 4 o 5 anteriores, donde la Corte consistentemente había votado que no. Alguna que tenía que ver con salarios,
alguna que tenía que ver con cuestiones cercanas a lo fiscal, alguna que tenía que ver con reformas energéticas, cosas por el estilo. Entonces, lo comento porque de repente hay gente que dice, ay, pues a la primera que les pidieron, luego les concedieron la consulta. No, en todas las anteriores lo habían negado, ahora sí lo otorgaron. Miren, yo sostengo un punto que es debatible y que de hecho pues, les invito a que lo debatamos. Yo creo que debe haber, así como hay un principio pro persona, yo creo que debe haber un principio pro consulta, particularmente en el caso de los órganos electorales. Nosotros estamos para organizar elecciones, nosotros estamos para organizar procesos de consulta, nosotros estamos para la educación cívica, no estamos para encontrarle el cómo no, estamos para encontrarle el cómo sí. Entonces, a mí me parece que debe haber un principio pro consulta o pro populo, si queremos verlo así, en el cual los órganos electorales frente a la duda, si es que se presenta, frente a la duda, debemos obrar en el sentido de autorizar la consulta. O sea, porque somos órganos de democracia, somos órganos democráticos, y nuestra función es esa, expandir la democracia, no limitarla, no decir que no. Ahora, es obvio, hay casos claros donde no se podría conceder, pero frente a la duda, así como frente a la duda el pro persona, frente a la duda, me parece, el pro consulta. Pero por favor, tómenlo como una mera opinión personal, que podría sostener, pero que podemos nosotros debatir. La técnica de la pregunta, híjole, esa es fácil de explicar y compleja de aplicar en la vida real. Se supone que una pregunta para este tipo de mecanismos debe de reunir varios requisitos. El primero de ellos es ser clara y entendible. En repositorio así se llama, híjole, no me acuerdo ahorita del nombre, pero dame chance y ahorita en las preguntas y respuestas lo busco y se los pego. Debe ser clara y entendible. Ahora, ¿para quién debe ser clara y entendible? Para las señoras y señores ministros de la Corte y ministras, para las señoras y señores consejeros y consejeras que a lo mejor tienen altos grados académicos, no. Para la ciudadanía. Para la ciudadanía. Tú cuando revisas la pregunta, tienes que pensar en la ciudadanía, no en ti. ¿Está usted de acuerdo con que se mantenga la determinancia cuantitativa respecto de la posibilidad de anular elecciones por causales constitucionales? Ah, pues doctor, está bien fácil de entenderle, que ¿a poco usted no sabe electoral? No, yo sí. Pero a ver, pregúntale al vecino, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, en un libro sobre medios alternativos, donde escribí, ahí lo pongo, ¿no? Es un poco como una medio anécdota, ¿no? Imagínate que vas al dentista. Entonces, ya ves que los dentistas pues, siempre te hablan y te hablan y te hablan porque pues, como que te están entreteniendo, ¿no? Mientras estás en un procedimiento. Entonces vas al dentista y te empieza a platicar que compró una casa y que tiene un problema y que la mano del muerto. Entonces, cierras la boca, te enjuagas y le dices, porque eres abogado y sabes latines, ¿no? O abogada. Ah, no se preocupe, ese es un caso típico de quantis minoris. Y el dentista se queda así, ¿no? Entonces, sigue revisando y te dice, vas con la boca abierta y te dice, ah, mire, me acabo de dar cuenta que tiene usted un torus doble. Yo tengo eso, un torus doble. Y tú, ¿qué es eso? ¿Es grave? ¿Tiene cura? ¿Se me va a caer el cabello? Bueno, a mí ya que me preocupa, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te espantas porque no entendiste. Quedaste igual que el dentista cuando le aventaste el quantis minoris, ¿no? Entonces, aviéntale a la gente que no tiene por qué saber electoral determinancia y a ver qué sucede. Entonces, tiene que ser claridad respecto de las personas destinatarias. No puedes decir, yo como consejero, conozco bien mi estado, yo creo que puedo válidamente revisarlo. Puede ser, no te voy a cuestionar, pero sí te diré que tú te puedes servir de ciertos mecanismos o instituciones para verificar esto. Por ejemplo, puedes pedir un dictamen técnico. Tú puedes ir con la escuela normal de tu estado o con la sucursal de la Universidad Pedagógica Nacional y decirles, oigan, por favor, ayúdenme a revisar esto. Atendiendo al nivel educativo del municipio o del estado, ¿esta pregunta es entendible? Pensemos en un municipio donde el nivel educativo sea promedio, vamos a pasar sexto de primaria. Bueno, ¿esta pregunta es entendible para alguien que tiene ese nivel educativo o no es entendible?
Porque cuando votas por una candidata o candidato, en realidad es muy sencillo. ¿Quieres que quede esto o quieres que quede esta otra? Pero acá es más complejo. Entonces, tú puedes pedir el apoyo, la asistencia, el acompañamiento de, por ejemplo, especialistas en andragogía, no en pedagogía. La pedagogía es para niños y niñas. Ay, perdón. La andragogía es para adultos. Que te ayuden a ver la claridad de la pregunta. Especialistas en comunicación. Puedes pedir dictamen. No, pues es que ya me lo revisó aquí el de comunicación social. Sí, el mismo que traes tomándote fotos todo el tiempo. No, perdón. Probablemente no sea especialista. Entonces, busca una persona especialista para que pues, sea una pregunta bien construida. Entonces, digamos que esa es un poco la manera en la que lo puedes atender. Segunda, la pregunta no debe de traer una orientación respecto de la respuesta. Se los voy a poner con un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes del FOBAPROA? Del FOBAPROA, ¿no? 1994, a lo mejor algunas y algunos no habían nacido, pero pues todos recordamos el FOBAPROA. Bueno, supongan que se hubiera sometido a consulta popular. Supongan que la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno mexicano salve a los banqueros? Probablemente la mayoría no, ni de nuestra familia, entonces, ¿qué? Ahora, imagínate que la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno mexicano respalde los ahorros de las mexicanas y los mexicanos tienen en los bancos? Y entonces tú piensas en tu abuelita que vive de lo que le dejó el abuelito y dices, sí. La pregunta puede orientar la respuesta. Lo que se busca es que la pregunta sea neutra, que la pregunta no oriente la respuesta, que dé información, pero no que oriente la respuesta. Esto es fácil decirlo, pero es difícil lograrlo, porque parte de subjetividades. Sin embargo, podemos establecer algunas pautas que te pueden servir cuando te toque revisar este tipo de preguntas. Adjetivos. Un adjetivo califica una acción, ¿no? Juan corre rápido. María cocina hoy. Pedro levanta el cuarto mañana. Estás añadiendo algo. Pero eso puede implicar también una orientación del sentido del voto. Entonces, una buena pregunta idealmente no debe traer valoración, no debe traer adjetivos. Entonces, cuando tú la revisas, revisa que no traiga adjetivos. Revisa que no traiga adjetivos. Hay quien sugiere, a mí me parece una buena idea, pero todo esto son sugerencias, quien sugiere la realización de grupos de enfoque, los famosos focus group, donde tú corras la pregunta. Pero ojo, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo con gente que conozca la técnica y no lo debes hacer con personal del órgano electoral, porque ya está canteado. Entonces vamos a suponer que vas a hacer, se va a hacer una consulta en el municipio de Chingahuapan, Puebla. Pues con ciudadanos de ciudadanía de Chingahuapan. No, pues ¿para qué lo hago aquí con la gente de Puebla o de Tehuacán? No, es que no es lo mismo, es que no es lo mismo. Ahí es que se entiende, no se entiende, no se entiende. Entonces tienes que hacerlo con, no tenemos de tiempo bien, particular cuidado, con particular cuidado. Decíamos entonces eso respecto a las preguntas. En algunos mecanismos de participación ciudadana no tienes ese problema. Por ejemplo, en la revocación de mandato. A ver, pensemos en algo. Si tú piensas en una ley de consulta o en tu ley de participación ciudadana, en la parte que habla de consulta, no te plantea la pregunta, no, la ley no te dice la pregunta, pero en la revocación sí te puede decir. De hecho, en la Ley Federal de Revocación de Mandato viene la pregunta específica. ¿Por qué? Porque se puede consultar muchísimos temas y el legislador, cuando aprueba la ley de participación ciudadana o la ley de consulta popular, no sabe qué temas se van a consultar, ¿no? Porque pueden ser innúmeros. No puede elaborar la pregunta. Pero en el caso de la revocación de mandato, el caso es concreto y específico. ¿Quiere usted que permanezca, rayita, ponga usted el nombre, ponga usted el cargo del funcionario, en su cargo o no? ¿Sí o no? Ya. Es mucho más fácil y mucho más sencillo.
En el caso de la Ley Federal de Revocación de Mandato, como es una ley que solo aplica para la presidencia de la República, la pregunta viene concreta, presidente, la persona que está en la presidencia de la República. Porque ahí sí se puede hacer, ahí sí se puede establecer. Entonces, ahí ya no es necesario, cada que se convoca a una revocación, el control constitucional de la pregunta, porque el control constitucional ya se hizo. Ustedes recordarán que cuando se aprobó esta ley, se interpuso una acción de inconstitucionalidad y entre los temas que se debatieron era la constitucionalidad de la pregunta y ya fue validada por la Corte. Entonces ya no es necesario, ya tiene el sellito, digamos, de aprobación, ¿no? Salvo que se modifique posteriormente, pues podría ser objeto de otra acción de inconstitucionalidad. Pero ya tiene el sellito de aprobación. En el caso de las consultas populares no es así, o sea, plebiscitos y referendos. Cada pregunta se tiene que elaborar y se tiene que revisar y va a ser sujeta de control judicial, porque no se puede prever con anticipación cuál va a ser, ¿no? Porque tú no puedes saber qué te van a consultar. Bueno, como andamos de tiempo bien, yo quisiera dejarlo aquí para pasar a ya en un sentido más general, a la etapa de comentarios, preguntas, respuestas, si es que puedo ofrecer alguna, reflexiones que ustedes quieran hacer y desde luego, si nos quieren compartir sus experiencias, porque sé que en esta aula hay compañeras, compañeros que les ha tocado este tipo de ejercicios, pues la verdad es que sería muy, muy enriquecedor, ¿no? Es como, a ver, yo creo que la ventaja de estos diplomados es, aparte de la gran calidad de mis compañeras y compañeros docentes, es que estamos gente que andamos metidos en el ajo, ¿no? Metidos en el ajo, entonces podemos intercambiar experiencias y creo que eso es muy útil. Bueno, entonces, mientras se van levantando la manita, aunque ya está la de Erika, déjenme ver qué tenemos acá. Oaxaca cambió, sí, ya dijimos, el repositorio se llama, sí, ahorita lo busco y se los pongo. Me parece que esa instancia comunicativa es la que aleja, por supuesto, a los públicos y genera conflictos innecesarios. Sí, Cintia, por eso hay que tratar de eliminarla. A ver, es que, ¿cómo puedes decidir respecto de algo que no entiendes? Necesitamos, pero ese no es problema de la ciudadanía, ¿eh? O sea, un órgano electoral jamás puede decir, ay, pues es que la ciudadanía no entiende. No, la bronca es tuya. Tú no les explicaste. La bronca es tuya, la bronca no es de los ciudadanos y de las ciudadanas. La ciudadanía no se equivoca, la ciudadanía no es que no entienda, es que tú no fuiste claro. O sea, esa es tu obligación. Tú lo tienes que hacer. Doctor B viene hecho de preguntar a la ciudadanía sobre cosas tan técnicas como, por ejemplo, una reforma eléctrica, me imagino una consulta de reforma eléctrica, respecto a ese tipo de consultas ciudadanas, donde hay un grado técnico tal que sería irresponsable hacer un ejercicio así. A ver, mi respuesta, Andrés, sería que depende. Depende qué vas a consultar. Yo, en principio, a pesar de lo que comentaba ayer, que creo mucho en la democracia deliberativa, yo creo que está bien que se le pregunte a la ciudadanía. Desde luego hay cosas específicas, cuando son decisiones sumamente técnicas, ¿está usted de acuerdo, no, con que se concesione? Voy a decir algo que a lo mejor está mal, no sé, de cuestiones de este tipo, ¿no? La banda de 40 kilohertz a empresas privadas o mejor la de 50. Pues si me pones esa pregunta a mí, yo diría, pues, ¿qué? ¿Qué no es usted doctor? Pues en derecho, pero no en kilohertz, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo que se pretende consultar es temas que son de naturaleza más política que técnica, yo creo que es válido. Me parece que ahí sí es perfectamente válido, ¿no? Ahora, me anticipo a una pregunta que podrías hacer tú o alguien más. Oiga, doctor, ¿pero no cree que la ciudadanía puede ser que decida más con la emoción que con la razón? Y yo te diré, la política es emoción y razón. Siempre, en todos los casos. Miren, hay un caso que se me quedó grabado. ¿Se acuerdan del Brexit? ¿Se acuerdan del plebiscito en Reino Unido respecto a la decisión de salirse? Me acuerdo mucho que un caso donde entrevistan a un pescador y el pescador dice, no, pues es que antes pescábamos más, yo creo que nos debemos de salir. Y entonces le empiezan a decir, oiga, pero es que vea las estadísticas, aquí están las estadísticas, aquí están los sesudos estudios, no sé qué doctor, está en la universidad, donde le demostraban que no era cierto, que ahora se pescaba más y que no era cierto que los cupos que fijaba la Unión Europea los limitaran, pero él decía lo mismo,
No, yo me acuerdo que antes con mi papá pescaba más. ¿Por qué decidimos lo que decidimos cada ciudadana y cada ciudadano? Entran en juego cuestiones emotivas y racionales. Entonces, en un plebiscito, en una consulta, en una revocación, ¿van a entrar en juego cuestiones racionales? Sí. ¿Van a entrar en juego cuestiones emocionales? Sí. Pero en cualquier decisión política es así. No, eso no nos lo podemos quitar. Más bien tenemos que entender que esto funciona así. A ver, tú no consigues que la gente salga a votar solo hablándoles al cerebro. Tú tienes que emocionarles. Tienes que emocionarles. Si no les emociona, no van a salir a votar. Como le ajustar a los presidentes. Bueno, creo que ya di más o menos respuesta a eso. Adelante, Erika, y luego Cintia. Bueno, un poquito también de lo que está comentando de qué tan malo a veces puede ser una pregunta o tendencioso, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta de si juzgaban o no juzgaban a los presidentes. Obviamente la justicia no es de que si los juzgan o no los juzgan. La justicia se tiene que aplicar. Y la otra cuestión es que, por ejemplo, aquí en Chiapas, cuando hicieron lo de la consulta del aeropuerto de Texcoco, de la nada salió que habían puesto una casilla en Ochuc. Yo creo que también cierta parte del éxito de las consultas también es, bueno, si van a hacer un aeropuerto en Texcoco, entenderé que cierto nivel de clase tiene el acceso a subirse a un avión. No le van a preguntar a una persona que no tiene la posibilidad del acceso a usar ese tipo de servicios a alguien que sí pudiera, o alguien que podría emitir una opinión más certera. Es mi sensación. Gracias, Erika. ¿Me recuerdas el primer punto que tocaste, por favor, antes de lo de Ochuc? Cuando el presidente preguntó la cuestión de que si se debía o no se debía de juzgar a los expresidentes. Muchas gracias, Erika. Gracias. Perdón, es memoria post-COVID. Tiene uno que acostumbrarse a vivir con ella. A ver, yo sé que en el ámbito público y académico, sobre todo en el jurídico, fue una consulta que fue muy criticada. También estoy seguro que es posible que la pregunta pudo haberse redactado de otra manera. Pero a mí me parece que a lo que atendía era a un sentido de justicia, pero no como jurisdicción, sino como memoria histórica. O sea, a la idea del establecimiento de comisiones de la verdad. Me parece que la pregunta iba hacia el lado de queremos rascarle en el pasado y ver qué sucedió con independencia de las responsabilidades penales, que esas desde luego nos pueden consultar, si es que existen, o si es que se pueden perseguir. Pero queremos nosotros, los mexicanos y las mexicanas, queremos saber qué fue lo que pasó, o preferimos dar un carpetazo y seguir adelante sin rascarle a la herida. Creo que esa era la pregunta. Es como yo la entendí. Ahora bien, tú me podrías decir, Erika, pues es que yo entendí otra cosa. Y muy probablemente tendrás razón. Bueno, quitemos el probablemente. Tendrías razón. La pregunta pudo haberse redactado de otra manera. Ahora, también entiendo por experiencia propia, y no es disculpa, es explicación, lo complejo que es trabajar en un colegiado. Entonces, en ocasiones tienes que construir con todas tus compañeras y tus compañeros. Y eso a veces provoca que no salga lo que idealmente se había pensado, ¿no? Esa sería mi reflexión sobre esa consulta. Ahora, en el caso de la segunda que comentas, la del aeropuerto, a ver, yo me he centrado en aquellas consultas previstas tanto en la Constitución como en la ley. No aquellas que pueden realizar las autoridades o incluso la ciudadanía, pero que son más bien ejercicios tipo sondeo, tipo tomar el pulso de un tema. Porque esos ejercicios que, insisto, no están prohibidos por ley, tienen otra naturaleza. Oiga, pero es que se le llamó consulta. Bueno, pues sí, se le puso ese nombre, ¿no? Pero no es la consulta prevista constitucional y legalmente, sino es otro mecanismo, ¿no? Es más un sondeo, es más una toma de pulso, ¿no? Porque incluso sabemos que no cumplía con los requisitos legales. Ahora, ¿eso la vuelve ilegal? Yo diría que la vuelve alegal, o sea, porque me parece que fue eso, fue una toma de pulso, pero nada más. Pero sus resultados en ningún caso podían ser
obligatorios, ¿no? Y pues, por lo mismo tampoco podían impugnarse. Oiga, ¿no cree usted que todas las consultas deberían realizarse conforme lo previsto en la Constitución y en la ley? Bueno, esa es otra pregunta. Esa sería otra pregunta. Muchas gracias, Erika. Adelante, creo que era Cintia, ¿verdad? Cintia, adelante. Buenos días. Bueno, nada más quería compartirles un ejercicio que a veces, como dice usted, doctor, no siempre resultan los proyectos más viables, racionalmente los exitosos. Hace muchos años me tocó trabajar en un municipio de Sierra de la Cruz, un municipio hablante de Bien. Y bueno, el presidente municipal tenía la idea de introducir pues un sistema de agua potable porque la comunidad no tenía agua potable, lo cual era pues racionalmente lo lógico, ¿no? El proyecto estrella incluso del presidente. Sin embargo, sus compañeros ediles pues no estaban tan de acuerdo con este proyecto. Lo que querían era que se mejorara la vida del pueblo. Entonces, bueno, hicieron una suerte de consulta de presupuesto participativo, cosa muy interesante, y el resultado fue que hubo una gran participación de los pobladores del ayuntamiento y lo que ganó fue el apoyo a la comunidad. No obstante, que la necesidad de los era preciosa. Entonces, bueno, pues finalmente se tuvo que realizar, después de hacer la obra pública, bueno, se hicieron algunos, pero no se concretó, porque pues la gente estaba en contra de ese proyecto. Entonces, finalmente, ¿cómo decide? Pues no siempre nos resulta en casos una decisión totalmente racional, pero es la gente, ¿no? Nada más era compartir esa experiencia. Muchas gracias por compartirla. La verdad es que, insisto, creo que eso puede ser muy enriquecedor. Probablemente hubo quien lo hubiera tratado de ver desde la perspectiva de derechos humanos también, ¿no? Pero la verdad es que es muy interesante. Lo que pasa es que de repente pensamos que no hay este tipo de ejercicios. No, sí los hay. Y también hay muchas solicitudes que no llegan al ejercicio. Miren, lo que yo puedo investigar y lo que yo puedo platicar con compañeras consejeras y consejeros es que prácticamente en todos los institutos les ha llegado alguna vez alguna solicitud, al menos. Lo cual no quiere decir que se haya ejecutado, pero sí que se ha solicitado. Entonces, son ejercicios que no son realmente tan ajenos. Déjenme, les voy a buscar el dato que me pedían del archivo. Donde se encuentra todo esto. No es esto. A ver. Campus virtual, debe estar aquí. No es aquí. Aquí está. Ya lo encontré. Miren, aquí en la liga que les voy a poner, están los materiales de consulta de todos nuestros diplomados. Ahí están. Y además en la videoteca, les voy a poner también la videoteca, pues ahí tenemos pues también un número importante de videos de nuestras conferencias y demás. O sea, no creen que son videos de nosotros cantando, entonces que les pueden servir también. Ahí está. Listo, solamente pues, si agradeceríamos que si usan el material, porque para eso está, pues nada más hagan la cita pertinente, ¿no? Que les pueda servir. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más? A ver en el chat, déjenme ver si hay algo más. Ok, no. ¿Alguien más? Bueno, como ustedes habrán visto, traté de platicar, sí, un poco desde la perspectiva teórica, sí, un poco desde la perspectiva comparada, pero me pareció interesante para ustedes, espero que lo haya sido, platicarles la experiencia, las situaciones y los problemas con los que nosotros nos enfrentamos. Me tocó enfrentar. No porque sean iguales a los que a ustedes les podían tocar. La compañera Fabiola ya precisaba, por ejemplo, el caso de Guerrero. Seguramente pueden ser distintos, pero porque creo que puede servirles como para traer en el radar los temas que puedan ser complejos, las cuestiones con las que haya que tener
particular cuidado y sobre todo, insisto, es una perspectiva eminentemente práctica. Yo creo que la riqueza de estos diplomados sí está en las referencias doctrinarias, sí está en las referencias teóricas, pero puede estar mucho en lo práctico. Porque pues, si no, pues mejor estudian el doctorado y nos vemos los sábados y pues ahí sí ya hablamos de puras cosas elevadas y fumamos orégano. Pero creo que no es la intención de estos diplomados o la utilidad de los mismos. Entonces yo les agradezco mucho que hayan estado por acá. Nos veríamos el día lunes para el cierre. Y les quiero pedir, si son tan gentiles, desde luego, que nos ayuden, que en la sesión del cierre que tendríamos, si tienen ustedes alguna observación, algún comentario, alguna sugerencia de mejora respecto de esta segunda generación del diplomado, se las vamos a agradecer mucho. Déjenme decirles que cada generación es distinta. O sea, ustedes podrán ver el temario, pues es el mismo, los docentes son los mismos, pero la verdad es que sí los vamos adecuando. Entre otras razones, porque muy gentilmente las y los estudiantes pues, nos hacen observaciones. Entonces, de repente nos dicen, oiga, doctor, faltó tal cosa, oiga, doctor, tal tema se repitió, oiga, doctor, ¿qué tal si hablan de tal cuestión? ¿No? Entonces, eso nos permite ir ofreciendo, pues, cada vez mejores productos académicos. Les agradezco mucho, les deseo que tengan un espléndido fin de semana, desde luego que se mantengan con salud. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, La doctor. sesión del lunes. Gracias a todos. Sí, Jesús Alonso es igual a las 8. A las 8, sí, bonita.